amigo hermano Bácara, Elías Capriles, nos conocimos en 1900 no sé cuánto en Mérida, en el centro de la Comunidad Social Internacional en Italia. Y bueno, Elías Capriles, además de ser un erudito, y estudioso de las enseñanzas. ¿Se me oye o no? No. Bueno, Elías Capriles, además de ser un erudito y conocedor de todos los sistemas del budismo, Sutra, Mahayana, Vajrayana y Dzogchen, también es un practicante que ha estado años en retiro, en cuevas, en cabañas, en Nepal. Ha estudiado con algunos de los grandes maestros de Dzogchen, Chogyam Nankai Norbu, Dumyo Rinpoche, Tilde Norbu Rinpoche, etc., los Lukcha Rinpoche, Dilgo Chense Rinpoche, etcétera, etcétera. Entonces es un explorador no solo teórico de las enseñanzas, sino con un conocimiento directo y vivencial, experiencial de las enseñanzas. Disfrútenlo. Muchas gracias por la exageración, Alfonso. Bien. Le hemos puesto a esta charla el título. ¿Se escucha bien o...? ¿Se escucha? Muy bien. Ok, le hemos puesto a esta charla el título Budismo y Dzogchen, no porque budismo y Dzogchen sean dos cosas diferentes, sino porque existe el budismo como un sistema total y existe el Dzogchen, que existe en el budismo, pero también existe en la tradición Bön. Entonces, por esto hemos hablado de ellos, aunque no son dos cosas diferentes, le hemos puesto este título como si lo fueran. Yo siempre comienzo hablando en el contexto de las cuatro nobles verdades, porque considero que es lo que permite de alguna manera exponer la totalidad de la enseñanza de Buda, y luego cuando uno explica el Dzogchen, permite enmarcarlo dentro de esa enseñanza de una manera coherente. Entonces comenzaremos con las cuatro nobles verdades. No hace falta que explique cómo surgieron esas cuatro nobles verdades, porque creo que aquí todo el mundo lo sabe, pero yo voy a dar una visión basada más bien en la vivencia que en las explicaciones que aparecen con todas las categorías que aparecen en los textos, ¿no? Entonces sabemos que la primera noble verdad se dice que es el sufrimiento. En verdad la palabra es dukkha, y esta palabra es más amplia que lo que entendemos normalmente por sufrimiento, porque cuando escuchamos sufrimiento, por lo general pensamos en un sufrimiento activo, como cuando uno tiene un dolor físico o mental que lo está afectando de una manera extrema. Y dukkha implica también una carencia de plenitud, el sentido de que uno se le está escapando algo, el sentido de que hay una incomodidad primordial, y por supuesto que hay también un dolor recurrente que puede ser extremadamente intenso. Entonces es algo mucho más amplio que lo que nosotros entendemos normalmente por sufrimiento. Siempre en nuestra vida nosotros sentimos una carencia. Sentimos que nos falta algo, sentimos una carencia de plenitud, no nos sentimos totalmente llenos, totalmente plenos, algo nos falta. Por supuesto que esto no lo queremos reconocer porque lo experimentamos como algo incómodo. Entonces toda nuestra vida es un proceso de ilusión de esta incomodidad, de esta carencia de plenitud, a través de perseguir esto o perseguir aquello. Por ejemplo, en esta sociedad de consumo, a cada rato inventamos, por ejemplo, cada vez que sentimos esta carencia de plenitud, sentimos que podríamos llenarla con tal objeto. Ay, siento una carencia, es la carencia de...
este ordenador, es la carencia de este teléfono inteligente, es la carencia de este coche, es la carencia de esto, es la carencia de aquello, y pensamos que obteniendo estos objetos la vamos a llenar. Entonces vamos y hacemos todo lo posible por obtener el objeto, y cuando estamos tratando de conseguir los medios de procurarnos el objeto, estamos eludiendo esta incomodidad primordial, esta carencia de plenitud, a través de hacer todas aquellas actividades mediante las cuales tratamos de procurarnos el objeto. Sin embargo, lo único que logramos es eludir esta carencia de plenitud hasta el momento en el cual nos procuramos el objeto. Cuando nos lo procuramos, puede que por un momento, por ejemplo, si es un coche, tiene el olor a nuevo, anda suavecito, a lo mejor hasta uno siente que lo están viendo poseer este hermoso coche nuevo, y uno puede que se embriague por un poquito, por un poco tiempo, pero de inmediato, si acaso lo logra, de inmediato va otra vez a experimentar la carencia de plenitud y va a tener que inventar otro objeto a poseer para colmarla. De hecho, hubo un chico que en Venezuela, él era artesano, él murió no hace mucho, y con su artesanía él reunió dinero para comprarse el coche que él siempre pensó que era el coche ideal, lo que él más deseaba, y él me cuenta que el día más infeliz de su vida fue cuando pudo comprar el coche y se sentó en el coche, ¿no? Se dio cuenta de que no lo había llenado en lo más mínimo y se sintió terrible. O sea, otra gente siente por un momento que se embriaga un poco con esto, y a lo mejor es un poco después que inventa, sí, ya yo tengo esto, pero ay, si yo tuviera aquello, ¿no? Él de inmediato tuvo este shock. Otra manera de tratar de llenar este vacío, podemos decir también, aunque no en el sentido budista del término, es muchas veces a través de las relaciones. Por ejemplo, encontramos a alguien y al encontrar a esa persona sentimos que algo tiene y nos pone un poquito como en las nubes. Es lo que se llama el enamoramiento, por supuesto, ¿no? Y entonces sentimos, ay, si yo pudiera estar con esta persona de manera estable, siempre estaría a medio metro por encima del suelo, siempre me sentiría muy bien, siempre estaría con... Y si la otra persona siente lo mismo, pues ahí fue este proceso de cortejeo, y los dos individuos llegan finalmente a estar juntos. Pero evidentemente que esto no llena el vacío. Ahí empieza a darse otro proceso. Cada cual empieza a necesitar ser lo más importante para el otro, tratando de llenar su vacío con el valor que el otro proyecta sobre él o ella. Y cada uno se transforma en el otro, como el famoso espejo mágico del cuento de Blancanieves, que le decía a la bruja esta mala, cuando ella le preguntaba quién es la más bella, el espejo le decía, tú eres la más bella. En el momento en que dijo Blancanieves es la más bella, ella se sintió destrozada y de inmediato tuvo que ir a llevarle la manzana envenenada a Blancanieves, porque no podía soportar que el espejo proyectara a otra persona como lo más valioso, proyectara su valor en otro. Entonces, aquello en lo que hemos tomado refugio, porque lo que hacemos en el fondo es tomar refugio, un falso refugio, aquello en lo que hemos tomado refugio se transforma en una amenaza. Hay una novela, la famosa novela de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Hay este individuo que se enamora de esta Albertine y tiene mucho miedo de que ella pueda querer apreciar a alguien más que a él, y entonces en Venezuela se dice, por ejemplo, le pone un apartamento, se le da un apartamento para que ella viva, y termina prohibiéndole prácticamente que salga del apartamento, porque tiene miedo de que si ella ve a otro podría darle más valor que a él. Por supuesto, esto crea el efecto contrario, la hace sentir que él no debe valer nada si él tiene tanto miedo de que ella pueda valorizar a otro más que a él. Entonces el mismo intento de impedir que ella refleje a otro en vez de reflejarlo a él va a hacer que ella tienda a reflejar a otro en vez de reflejarlo a él. Entonces la encierra en el apartamento y no la deja salir, pero entonces empieza a pensar que pudiera estar pensando en otro, o que se asoma por la ventana y ve a otro. O sea que la paranoia que le termina dando es terrible. O sea,
el refugio que él tomó en ella se transforma en una amenaza mucho más terrible que el estado que él trataba de superar cuando se enamoró de ella y cuando hizo todos estos intentos por de alguna manera hacer que su espejo mágico lo reflejara solo a él. Hay gente que piensa, bueno, a lo mejor con una sola persona siempre voy a tener este temor de que pueda reflejar a otro, pero si consiguiera muchísimas personas que sirvan como espejo mágico, entonces sí voy a lograr tener un estado estable de valor obtenido a través de la mirada de los otros. Pero resulta que mientras más gente necesitamos para llenar nuestro vacío, es como si lo hiciéramos más grande todavía. Por supuesto, no lo podemos hacer más grande porque no es un vacío real, pero si yo necesito llenar mi carencia con la mirada, con el valor de miles de personas, estoy diciendo que es la carencia de valor de miles de personas, por lo tanto lo experimento como siendo todavía mucho más grande. Y entonces encontramos todos estos casos de actrices, de actores, de toda clase de personalidades que muchas veces terminan pasando por unas crisis terribles. Recordemos lo que le pasó a esta famosa Britney Spears, ¿no? Que, bueno, se desmoronó, la fotografiaron en ciertas cuestiones, tuvieron que internarla en un sitio por un cierto tiempo. Ha habido muchos casos como este, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Elizabeth Taylor, a quien se le metió una periodista llamada Kitty Kelly en su casa, diciendo que ella quería trabajar como servicio doméstico, y resulta que lo que quería era hacer un libro, y escribió un libro diciendo que ella era sucia, la desbarató completamente con su libro, y inmediatamente tuvieron que hacerle una cura de sueño. Entonces, evidentemente que esto tampoco funciona. Podemos tratar de llenar este vacío con placer, pero evidentemente que con placer tampoco se puede llenar el vacío. A mí me gusta mucho dar un ejemplo para explicar cómo surgen el placer y el dolor y cómo ningún placer puede ser estable. Y es un ejemplo que es válido para los hombres, mas no para las mujeres, en nuestra civilización, en la cual son civilizaciones llamadas machistas, ¿no? En la cual siempre el hombre es el que tiene la función de procurarse la mujer. Y bueno, y todo lo que ha pasado en las guerras, que los hombres violan a las mujeres, toda esta dinámica que sabemos que existe, ¿no?, en estas sociedades. Se lo digo muchas veces a mis alumnos, ¿no?, ¿qué pensarían ellos si las 49 chicas más deseables y que ellos más les gustarían en el mundo les acariciaran su cuerpo desnudo con plumas de ganso, tratando de procurarles el mayor placer posible? Y por lo general me dicen, sí, por supuesto, me encantaría. Entonces yo les digo, bueno, ahora imagínense que lo van a hacer sin interrupción por muchísimo tiempo. A veces les digo por 49 días y 49 noches sin parar. No hace falta tanto. Fíjense, no es papel de lija 400, de lija de agua 400, que es muy finita, que al principio puede acariciar, pero a la larga termina irritando la piel. Las plumas de ganso no irritan la piel. O sea que la calidad y la intensidad de la sensación no van a variar con el pasar del tiempo. Van a ser las mismas. Pero va a llegar un momento en que el individuo no va a soportar esta continuidad de sensación que no cambia y va a decir basta. Y en el instante en que él diga basta, lo que era un placer exquisito se va a transformar en una tortura china. Literalmente, ¿no? Estamos en el lugar para hablar de las torturas chinas. Bueno, se va a transformar en una tortura china. ¿Y por qué? Si la calidad y la intensidad de la sensación no han cambiado, por el mero hecho de que dejó de aceptar y rechazó. Eso es todo. Y desde ese instante, lo que era un placer exquisito se transforma en una tortura insoportable. Por otra parte, tenemos el ejemplo del masoquista. Yo pagaría para que no me den latigazos. El masoquista paga para que le den latigazos. ¿Cómo puede ser esto? Por supuesto, hay toda una explicación psicológica de cómo llegó a él probablemente la madre nunca lo reconocía positivamente y le daba cariño, sino que siempre lo veía muy mal y a veces lo castigaba. Él aprendió a lo mejor a buscar valor
por los chicos malos, y eso hizo todavía más entonces que la madre lo viera mal, y lo castigaba mucho, y a lo mejor en una de esas castigadas lo estimuló eróticamente al azotarlo, y entonces eso hizo que él aprendiera de alguna manera a aceptar lo que experimentamos la mayoría como dolor. Pero ese no es el asunto. Lo importante es que por un motivo o por otro, lo que experimentamos normalmente como dolor, hay gente que lo experimenta como placer. Entonces todo esto demuestra que el placer y el dolor no dependen de la calidad y la intensidad de la sensación. Por supuesto que tenemos una tendencia innata a aceptar cierto tipo y ciertas intensidades de sensación que son buenas para la supervivencia individual, por ejemplo las comidas exquisitas, o para la continuidad de la especie, por ejemplo la sensación erótica, etc. Pero, sin embargo, el placer y el dolor no dependen de esto, dependen en última instancia de la aceptación o el rechazo. Entonces, tomemos el ejemplo de alguien que quiere llenar su vacío con placer. Entonces, el ejemplo más claro es una parejita que todavía no ha conocido el placer erótico y a lo mejor se toman de las manos y entran en éxtasis por el mero hecho de tomarse de las manos. Pero al ratito se acostumbran a este nivel, a esta intensidad y a esta calidad de sensación y requieren algo más. Entonces van un paso más allá. Entonces al ratito se acostumbran a y se vuelven indiferentes hacia esto y ya es sensación neutra. Entonces tienen que ir un paso más allá. Y así van, y así van, y así van, y así van. Y llega un momento en que entran en una dinámica en la cual están totalmente orientados hacia un momento futuro y están perdiendo lo que pasa en el ahora, y orientados hacia ese futuro, el ahora se les escapa, y cuando llega ese momento de clímax, entonces, por supuesto, hay placer, no se va a negar, pero es muy rápido. No lo pueden aprovechar totalmente porque no logran fundirse en él. Al mismo tiempo quieren seguir siendo ellos para poder disfrutarlo, y por eso no se pueden disolver en este placer. El placer pasa muy rápido y de repente empieza a enfrentar el vacío otra vez. Si no hay energía para intentarlo de nuevo, entonces hay que escapar, a dormir, a ir al cine si hay dinero, a ir a cenar a un restaurante, inventar algo para no enfrentar otra vez este vacío. Por lo tanto, tampoco de esta manera logramos colmar nuestro vacío. Hay muchísimas maneras de las cuales podríamos hablar, ¿verdad? Pero un elemento importante a señalar es que no solo experimentamos constantemente este vacío, sino que al mismo tiempo el vacío lo sentimos como algo incómodo. No es lo que nosotros desearíamos experimentar y por lo tanto lo rechazamos. Y puesto que acabamos de mostrar que el rechazo hace que la sensación sea desagradable, entonces el vacío se torna en incomodidad primordial. Entonces siempre tenemos el vacío lo tornamos en incomodidad encima de ser vacío, y siempre estamos buscando una manera de eludirlo. El filósofo francés del jansenismo católico, Blaise Pascal, en sus pensamientos dio unos ejemplos muy buenos de cómo siempre estamos eludiendo este vacío, esta incomodidad, esto que es inherente a la condición humana. Y decía, por ejemplo, el cazador tiene que creer, él tiene que engañarse, él tiene que creer que él lo que quiere es la liebre o el ciervo, pero en verdad lo que él quiere es ir tras la liebre o ir tras el ciervo para de esta manera eludir este vacío, esta incomodidad primordial. Y su interés no es tanto, él tiene que creer que él quiere el ciervo, tiene que creer que él quiere la liebre, porque si no, no iría tras ella. Pero lo que quiere en última instancia es eludir esta incomodidad, eludir este vacío, y de alguna manera estar concentrado en otra cosa, estar totalmente volcado fuera de sí. ¿Quieren arruinarle la vida al cazador? Díganle: tú te vas a ir de casa por el fin de semana. Ay, vas a pasar incomodidad, vas a dormir sobre un pedregullero, puede que te llueva. Mira, yo te regalo un ciervo y 3 liebres para que no vayas. Le arruinaron el fin de semana, ¿no? Otro ejemplo que da Pascal es el del jugador que va al casino, ¿no? Y va al casino a jugar. ¿Por qué? Él tiene que creer, de nuevo, lo mismo que el cazador, que lo que él quiere es el premio. Pero lo que él quiere no es el premio. Lo que él quiere es
eludir este vacío, eludir esta incomodidad, estando totalmente volcados fuera de sí, a los dados, a la ruleta, a lo que sea, arruinarle la noche o el fin de semana al jugador. Díganle, oye, pero sobre todo en un país como de donde yo vengo, en Venezuela, que hay mucho peligro en las noches en la calle, ¿no? Díganle, ay no, ¿cómo vas a salir? Que es tan peligroso, puede que te asalten, puede que te maten, no vayas a hacer eso, yo te regalo lo más que tú puedas. Bueno, lo arruinaron, se irá a su cuarto, ¿no?, en un estado terrible. Bien, entonces, ¿cuál es la causa? O sea, estos son ejemplos. Bueno, faltaría decir, por supuesto, los dolores ya más propiamente dolores que estamos enfrentando constantemente, que no son continuos como este vacío y como esta incomodidad primordiales, sino que son ya dolores activos. Entonces, cuando tenemos un dolor de muelas, cuando tenemos un dolor físico, cuando tenemos un dolor mental, ¿verdad? Como por ejemplo cuando muere una persona cercana. De hecho, Shantideva en su Bodhicharyavatara o su Bodhisattvacharyavatara habla de 3 tipos de sufrimiento, y ahora podemos ubicar en un marco budista aquello de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, un tipo de sufrimiento es el sufrimiento del sufrimiento, y esto es cuando tenemos un dolor físico o un dolor mental activo. Sufrimiento del sufrimiento. Es clarísimo, ¿verdad? El ejemplo es como alguien que ya tiene una enfermedad terrible, por ejemplo lepra, y encima le da peste bubónica. ¿Cuál es la lepra? Es el vacío constante que tenemos, esta incomodidad primordial, y encima de este vacío le da dolor de muela o le da un dolor mental muy terrible. Entonces, este es el sufrimiento del sufrimiento. Otro tipo de sufrimiento es el sufrimiento del cambio. ¿En qué consiste el sufrimiento del cambio? El sufrimiento del cambio es, por ejemplo, cuando cambia una situación a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, un general al que lo degradan. Está demostrado que esto es uno de los casos en los cuales, o sea, muchos cáncer han dado por gente que le pasa cosas de este tipo. Estos son los estudios, por ejemplo, de los esposos Simonton en Estados Unidos, ¿no? Muchos casos son por cosas así por el estilo. Por supuesto que no todo, hay infinitas variables que entran en juego, pero este es un caso que puede suceder muy a menudo, ¿no? Alguien que tiene una pareja y se le muere la pareja. Alguien que es un político muy apreciado y le descubren un caso de corrupción y entra en el escándalo. Esto pasa muchísimo en nuestra sociedad hoy en día. Todos estos son ejemplos del sufrimiento del cambio. Pero hay muchísimos, ¿no? Nos acostumbramos a algo y lo perdemos. Nos roban el coche, nos roban el ordenador, con todas las fotografías que tenemos y no tenemos copias. Bueno, hay cantidad de ejemplos de sufrimiento del cambio. Y por último, el sufrimiento todo abarcador. Y este sufrimiento todo abarcador viene siendo el primero al que hicimos referencia, que es este vacío y esta incomodidad constante que siempre están allí, que son como una rueda de molino que gira constantemente. Shantideva dio otro ejemplo muy interesante. Dijo que era como ese dolor podía compararse con un cabello, y esto es muy importante, y dijo que el individuo normal podría compararse con la palma de la mano. Un cabello en la palma de la mano no molesta. Nadie tiene necesidad de quitarse un cabello de la palma de la mano, a menos que sea muy maniático y lo vea y uy, tengo que quitármelo, pero en general no molesta. Y comparó el bodhisattva con el globo del ojo. Ese mismo cabello en el globo del ojo es insoportable y hay que quitárselo rápidamente. Entonces, tornarnos sensibles al sufrimiento todo abarcador viene siendo la condición de posibilidad de el sendero espiritual, del avance en el sendero espiritual. Esto es sumamente importante. O sea, el sufrimiento es nuestro mejor amigo cuando no estamos todo el tiempo eludiéndolo y tratando de volvernos inconscientes de él, porque nos hemos transformado en aquello que comparó Shantideva con el globo del ojo. Entonces el sufrimiento se transforma en nuestro mejor amigo.
tenemos que quitarlo.